voy a mencionar algo de lo que vimos en la clase pasada como contexto para poder entender mejor lo del día de hoy. Así que leamos 2 Corintios 5:20. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. El nombre del tema es reconcíliense con Dios. Y notemos que no se lo está pidiendo a gente no creyente, ¿verdad? Reconcíliate con Dios se lo pide a la iglesia en Corinto. Normalmente yo así lo pensaba, le decíamos a los no creyentes, tienes que reconciliarte con Dios, ¿verdad? Porque yo ya me reconcilié. Pero Pablo le dice a los corintios en la segunda carta, en la primera carta dejó claro que a pesar de todas las carnalidades que había entre los corintios, a pesar de todos los defectos y problemas, eran personas que habían nacido de nuevo y que tenían que pasar por un proceso de madurez, ¿verdad? No tenían mucha experiencia como creyentes, hicieron muchas cosas mal y Pablo los amonestaba. Vimos también hace poquitas clases que Pablo dijo que lo que determinaba si el mensaje de Pablo era genuino o no eran los propios corintios, ¿verdad? Y luego les dice ahora que se reconcilien con Dios. Si realmente tienen al Espíritu Santo, ¿por qué tendrían que reconciliarse con Dios, no? Si nosotros le predicamos, o quizás muchos predican ese mensaje a los no creyentes, reconcíliate con Dios, ¿cómo es que aplica al propio creyente que tiene el Espíritu Santo? ¿Cómo te reconcilias con Dios? ¿Puede un creyente reconciliarse con Dios? Así que cuando leemos la Escritura en nuestro idioma, vemos palabras que a veces nos dificultan entender lo que la Escritura dice. Por ejemplo, si hablamos de una pareja de novios que se reconcilian, ¿qué tuvo que haber pasado primero? Se pelearon, ¿verdad? Pero antes de que se pelearan, estaban juntos. Entonces, para que alguien se reconcilie es porque primero estuvieron juntos, se pelearon y ahora necesitan reconciliarse. En el caso del no creyente, ¿en qué momento primero estuvo con Dios? Como para que se reconcilie. Si nunca ha estado con Dios, siempre ha estado apartado de Dios, ¿cómo puede reconciliarse? Entonces, es en este tipo de cosas donde nuestra traducción, la traducción a nuestro idioma, nos mete en problemas porque usamos palabras con otros matices, en otros contextos. Para poder saber cómo es que un cristiano se reconcilia, y también la Escritura nos habla de que también los no creyentes deben reconciliarse con Dios, tenemos que deshacer la idea de lo que reconciliarse es para nosotros y ver lo que el autor escribió. Ir a lo que se escribió originalmente en el idioma original griego para poder entender qué es lo que se quiso decir y resolver este asunto. La palabra reconcilian, para que les rogamos en el nombre de Jesús que se reconcilien con Dios. La palabra reconcilien es el griego katalasó, que se traduce como cambiar o reconciliar, y no me deja mucha información, ¿verdad? Pero es una palabra compuesta, kata y alasó. Y kata, aquí es donde al desglosarla vamos entendiendo qué nos quiere decir. Kata es descender a un punto exacto, ponerte en un lugar preciso para algo, y alasó es cambiar. Ahora, el contexto histórico, ¿para qué se usaba esta palabra en ese entonces? En el griego antiguo de ese entonces, esta palabra, katalasó, la usaban para hablar de un cambio de divisa, cambiar de pesos a dólares. Entonces, no significa literalmente reconciliarse, sino que eso es lo que se quiere transmitir. Cuando tú cambiabas un tipo de moneda a otro, eso era reconciliarse, según en nuestra traducción. En griego eso era katalasó. De manera que está hablando de hacer un cambio decisivo. Dejas de ser algo para convertirte en otra cosa. Los pesos los cambias a dólares, o los dólares a pesos, que conviene más, ¿verdad? Entonces, no está hablando de que primero tienes una relación y luego te peleas y luego te reconcilias, como en nuestro idioma pudiésemos pensar, sino que originalmente se está diciendo tienes que hacer un cambio decisivo, ir a un punto en el que ya no eres lo mismo. Así que la palabra original katalasó aplica para creyentes y no creyentes, ¿verdad? Tienes que hacer un cambio. Ahora,
Pablo aplicó esto también para el matrimonio. Vamos a 1 Corintios 7:11. 1 Corintios 7:11 dice: sin embargo, si se separa, que no se vuelva a casar. De lo contrario, que se reconcilie con su esposo. Asimismo, que el hombre no se divorcie de su esposa. Y esto ya no lo analizamos, ¿verdad? Pero aquí está la palabra que se reconcilie con su esposo, viendo que el contexto no nada más no nada más es cambiar el dinero, sino hacer un cambio decisivo. Entonces, aplica para los esposos hacer un cambio, aplica para los no creyentes, aplica para los no creyentes. Lo importante es entender cuál es la necesidad de un creyente de cambiar si se supone que tienes el Espíritu Santo ya, ¿no? Todos sabemos que somos nueva criatura, ¿verdad? Somos nueva creación. Lo importante es armonizar la nueva creación con el mandato de arrepiéntanse, reconcíliense con Dios. ¿En qué momento necesitas entender esa parte para poder vivir de acuerdo a lo que un creyente debe de estar haciendo? Entonces, leamos un poquito del contexto, 2 Corintios 5, 17 al 20, para entender esto de que se reconcilien con Dios. ¿De qué nos está hablando? De una nueva creación. Versículo 17, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado lo nuevo. Casi todos nos lo sabemos en la versión 60, ¿verdad? Mejor. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Versículo 18, todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Entonces vemos que todo proviene de Dios y que Dios te reconcilió con Él mismo. No es algo que tú hiciste de entrada. Pues empezando, la reconciliación no es algo que tú hayas hecho, es algo que proviene de Dios. Por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Y ahí ya es donde tenemos una responsabilidad. Le dice a los corintios, reconcíliense con Dios. Y también tenemos el ministerio de la reconciliación. Luego dice, versículo 19, esto es, que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. Entonces, creo que es muy fácil verlo hacia afuera, ¿verdad? Ir a hablar a los no creyentes, pero no es mi enfoque el día de hoy. El día de hoy es tomar lo que le dice a los corintios, a los creyentes, y aplicarlo para nosotros. Podemos mandar este mensaje afuera, ¿verdad? Reconcíliate con Dios. En el sentido original, haz un cambio definitivo. Jesús dijo arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y la palabra arrepentíos es metanoeo. Cambia tu manera de pensar por haber estado con alguien porque el reino de Dios se ha acercado. Entonces Jesús predicaba un cambio. Tienes que cambiar. No de afuera, no de comportamiento, sino de la forma en la que piensas y entiendes las cosas. Y luego nos dice, tenemos este mismo mensaje, o sea que estamos en sintonía. Reconcíliate, el mensaje sigue siendo el mismo, cambia. Pero, ¿es una petición o es un mandato? Cuando predicas el Evangelio, ¿estás predicando un mandato de Dios o estás haciendo una invitación? Hace poco vi un panorámico que dice, ¿ya lo probaste todo? ¿Qué tal Jesús? Dices, bueno, esa es una forma quizás de empezar el tema, ¿no? De conversación. Pero en sí mismo es algo extraño. Te presento algo que quizás no has probado, ¿lo quieres probar? Esa es la predicación del Evangelio. Si nosotros tenemos el ministerio de la reconciliación y hablamos de que tienes que hacer un cambio, ¿es una solicitud, es una petición o es un mandato de parte de Dios? ¿Qué opinas? Tenemos dos caminos posibles, ¿verdad? ¿Es un mandato o es una invitación? Porque si es una invitación y la rechazas, ¿qué va a pasar contigo? Nuestros amigos ateos ponen mucho una imagen en las redes sociales donde está Jesús tocando la puerta y no se ve qué hay detrás de la puerta, nada más dice, ábreme la puerta, dice, ¿quién es? Yo soy Jesús y quiero entrar. ¿Y qué quieres? Librarte de lo que te va a pasar si no me dejas entrar. ¿Lo han visto? ¿Qué clase de invitación es esa, verdad? Oye,
ábreme la puerta de tu corazón, porque si no me la abres te voy a destruir. Suena medio psicópata, ¿no? Como la novia celosa que quiere tener al novio y lo amarra y lo obliga porque si no le va a ir como en feria, quiere que lo ame a la fuerza. Entonces, cuando mencionamos al Evangelio como una invitación, se vuelve muy difícil entender por qué Dios va a permitir que alguien vaya al infierno simplemente porque no lo aceptó, simplemente porque no quiso abrir la puerta. Pero si lo vemos como una orden, el asunto cambia y había que ser bíblico. Porque cuando Pablo estuvo en el Areópago, hablando ante los griegos, cuya filosofía era muy profunda, creían en la divinidad, un ser del cual provenía todas las cosas, pero como si fuesen muchos dioses. Y Pablo habla diciendo, veo que son muy religiosos, tienen muchos altares, incluso tienen en el altar a un Dios no conocido. Digamos que ellos no se sentían, los griegos, como que ya sabían todo, sino que mira, ahí está pues toda la mitología griega que tú quieras, ¿verdad? Y ahí está uno por si todavía no lo descubrimos, a un Dios no conocido, pero ya no le fallamos. Pablo usa eso como entrada a su tema y dice, porque Dios ha mandado a todos los hombres que se arrepientan. Y les dice que es una orden, es algo que Dios mandó. Así que no te estoy invitando, te estoy diciendo, cambia, reconcíliate, en sentido imperativo. ¿Por qué? Porque tendremos que irnos un poco más atrás. ¿Quién es Jesús? Hay profecías que dicen que Dios levantaría un rey sobre todas las cosas, ¿verdad? Y Jesús usó una parábola, que un hombre iba a recibir un reino y se fue, ¿verdad? Y dejó ahí algunos encargados. Después que regresó, dijo, a ver, traigan a los siervos, ajusta cuentas con ellos, y después dice, traigan a todos que no querían que yo fuera rey, ¿verdad? Entonces, la Escritura hablaba de que el Mesías sería un rey que Dios pondría sobre todo, sobre todo. Ahora, cuando hablamos de que Jesús es el Mesías, entonces, ¿qué es Jesús? Es el rey de todo. Y tienes dos opciones. Te doblegas ante Él, que es el rey nombrado por Dios, o te rebelas contra Él. Así que cuando Pablo dice que Dios manda a todos los hombres que se arrepientan, cuando dice la Escritura que llegará el día en que toda rodilla se doblará y reconocerá a Jesús, está hablando que ese es el rey puesto y tienes dos opciones. Te humillas ante el rey y lo aceptas, o te rebelas, y esa es la predicación del Evangelio. Arrepiéntete porque hay un rey que Dios ha puesto y es sobre todo. Así que ¿qué eliges? ¿Te humillas ante Él o te rebelas contra Él? Así que ¿qué dice? Yo no quiero saber nada de Jesús. ¿Qué está haciendo? Le está diciendo, no te reconozco como mi rey, yo voy a hacer lo que yo quiera, yo soy rey de mí mismo. Así que estás en oposición al rey que ha estipulado Dios. Y cuando llegue el día del juicio, ¿qué te van a decir? Traigan todos a los que se opusieron a que yo fuera rey. ¿Me explico? Entonces, cuando hablamos del ministerio, el ministerio de la reconciliación, estamos predicando lo que se ordena. Hay un nuevo rey, va a venir a tomar la tierra. Y más vale que estés listo porque nadie sabe cuándo viene. Pero cuando venga, tienes que reconocerlo como tu autoridad, puesta por Dios. Y es más, es Dios mismo. Y todo aquel que no lo haga, se convierte en enemigo de Dios. Así que yo no voy muy de acuerdo con la idea de que si ya probaste todo y ahora debes de probar a Jesús, porque diluyes completamente el sentido imperativo del Evangelio. ¿Me explico? Entonces, entendiendo este tema, ¿por qué le dice a los corintios que si supone que nos identificamos con los corintios, creemos que Jesús es rey? ¿Por qué me tengo que reconciliar entonces con Él? ¿En qué momento dejé de pensar que es rey? ¿Alguien de aquí ha dicho, a mí se me hace que es pura mentira, entonces necesitas reconciliarte? ¿Qué clase de gente eran los corintios? Y ya lo hemos analizado. Tenían muchos problemas, muchas situaciones, pero seguían buscando a Dios. Entonces Pablo le está diciendo a la gente que busca a Dios que como quiera tienen que reconciliarse con Él. Tiene que haber un cambio. Y luego nos dice, somos nuevas criaturas. Pensaríamos entonces que yo ya cambié, ¿no? Si yo ya soy nueva criatura, ¿por qué tengo que reconciliarme con Dios? Y eso crea un conflicto en cuanto a lo que nos corresponde a nosotros y lo que Dios ya hizo en nuestras vidas. Yo he escuchado, y no sé si tú lo has escuchado, que dicen, los pecadores son los que no son cristianos, los cristianos ya no son pecadores, ya somos nueva criatura, ahora somos hijos del rey.
Ya no tengo que estarme arrepintiendo de mis pecados porque eso ya pasó. ¿Me explico? ¿Alguna vez lo has escuchado? Entonces tú predicas el arrepentimiento a los gentiles, a los que no creen en Dios, pero no te lo aplicas a ti. Tú te dices, pues yo estoy bien, aquí ando echándole ganas. El que necesita arrepentirse es el que no conoce a Dios. Pero por eso aquí Pablo dice, tú tienes que reconciliarte también. Por medio de Cristo te ruega, ¿verdad? Entonces, entremos al contexto de lo que vimos en la clase pasada para poder entender la orden que le da Pablo a los corintios en cuanto a la reconciliación. Vamos a 2 Corintios 4, 8 al 11. Pablo nos está hablando de que son vasos de barro, que tenemos un tesoro, ¿verdad? Y ese tesoro que tenemos no tiene nada que ver con lo que somos. Tenemos ese tesoro a pesar de lo que somos. Dice Pablo, nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Vamos a lo mejor a la traducción lenguaje actual, porque así como que perplejo, no lo aplico en mi vida. ¿Cuándo estoy perplejo? Traducción lenguaje actual, por eso, aunque pasamos por muchas dificultades, no nos desanimamos. Tenemos preocupaciones, pero no perdemos la calma. La gente nos persigue, pero Dios no nos abandona. Nos hacen caer, pero no nos destruyen. A donde quiera que vamos, todos pueden ver que sufrimos lo mismo que Cristo y que por obedecerlo estamos siempre en peligro de muerte. Pero también pueden ver, por medio de nosotros, que Jesús tiene poder para dar vida a los muertos. Entonces, hablando de lo que somos, vasos de barro, no hay gloria en nosotros. Y nos va a ir como en feria, como a muchos, ¿verdad? ¿Quién no se preocupa? ¿Quién no pasa dificultades? ¿A quién la gente no le hace cosas feas? Y dice, a los cristianos también, pero la diferencia es que no me desanimo, no pierdo la calma, no me destruyen y Dios no me abandona. Así que hablamos sobre el triunfalismo, ¿verdad? También, si tú piensas que siempre te va a ir bien, tienes un problema con estos pasajes. El mismo Pablo dice, mira, me va a ir muy mal, pero la diferencia es que Dios no me abandona, no pierdo la calma, no me desanimo. Somos, o se podría interpretar como masoquistas en ese aspecto. Quien va al gimnasio sabe que le va a doler, ¿verdad? Pero mientras más le duele, mejor, ¿verdad? Y va por gusto. Y paga, ¿verdad? Los cristianos, ¿qué hacemos cuando nos va mal? Si eres bíblico, digo, porque si no vas a andar reprendiendo al diablo y que declaras y puras barbaridades. Si eres bíblico, dices, sí, está bien, tengo muchas dificultades, pero no me desanimo. Tengo muchas preocupaciones, pero no pierdo la calma. Hay un límite entre lo que hacemos igual a los de afuera, pero no llegamos al extremo que llegan los de afuera, ¿verdad? Podemos experimentarlo, pero sabemos que a pesar de todo eso, hay algo, y esto es lo importante, hay algo que nos hace seguir. Aquí el asunto a entender es si eso eres tú o no eres tú. ¿Por qué razón alguien querría estar viniendo aquí con el calorón que hace? ¿Cuál es tu motivación? ¿Cuál es tu motivación? ¿Para qué vienes? Ser cristiano no es la vida color en rosa. ¿Por qué sigues siendo cristiano? Cada que lees la escritura te confronta, te dice lo pecador que eres. ¿Para qué la sigues leyendo? ¿Por qué mejor no leemos un libro de superación personal que me dice que yo lo puedo y que todo lo voy a lograr y que si tan solo me lo propongo, lo voy a hacer realidad? ¿Por qué mejor no leemos eso? ¿Por qué te gusta batallar entonces? ¿Dónde está la diferencia? Eres un vaso de barro, pero hay algo diferente en ti. Y Pablo dice, es un tesoro puesto en ti, pero no eres tú. ¿Ok? Esto es muy interesante porque dice el versículo 15 al 18, todo esto es por el bien de ustedes, para que la gracia que está alcanzando a más y más personas haga abundar la acción de gracias para la gloria de Dios. Y esto es la parte más importante del tema del miércoles. Cada cosa que tú haces para Dios, no la haces pensando en ti, sino pensando en los demás. Todo esto es por el bien de ustedes.
Y cuando venimos a la congregación, cada uno tiene distintos dones de Dios, ¿verdad? Y tienes que ponerlos en práctica para edificar a la iglesia. Y sabes que tu objetivo es, esto lo hago porque Dios me lo encomendó, y número 2, para el bien de ustedes. ¿Me explico? No lo hago por mí. Si lo hago por mí, estoy mal. Amo a Dios y a mi prójimo como a mí mismo. Nadie que diga que ama a Dios aborrece el cuerpo de Cristo. Así que cuando yo me esfuerzo por venir aquí a ejercer mis dones, no puedo estar pensando en mí. Me va como en feria, me desvelo, lo que tú quieras, pero tengo que decir, todo esto es por tu bien, ¿verdad? Así que si tienes una responsabilidad y tienes muchas cosas que hacer y te cuesta mucho trabajo hacerla, ¿en qué debes pensar? ¿En qué? Esto no es por mí, es por el bien de ustedes. Y no es que me sienta yo soy una bendición para todos ustedes, sino que si tú enseñas lo que Cristo enseñó, es bendición a fuerza, porque no es mi palabra, es la de Dios. Si tú haces las cosas que Dios te dio, como Dios te dijo, vas a edificar la iglesia. Así que no es presunción. Es decir, mi palabra no es mía, mi enseñanza no es mía, mis obras, las obras que hago no son mías, sino el Padre que está en mí. Entonces cualquier persona que ponga a ejercer sus dones y talentos, su ministerio en la congregación, lo hace para el bien de los demás, no por sí mismo. Entonces cuando alguien dice, ¿sabes qué? Ya no puedo, ya no quiero, te recomiendo que leas lo que acabamos de leer de Pablo, ¿verdad? Dificultades, preocupaciones, la gente te persigue y todo, pero sigo haciéndolo. Así que nunca va a ser fácil trabajar en algo que Dios te encomendó. Te va a ir como en feria, pero no lo haces por ti, ¿ok? Lo haces por el bien de los demás. Por consecuencia, cuando no haces lo que te corresponde, ¿a quién estás afectando? A la iglesia. ¿Y qué cristiano en sus 5 sentidos querría perjudicar al cuerpo de Cristo? ¿Quién? Entonces, dice el versículo 16, por tanto no nos desanimamos, al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando. ¿Alguien se identifica con eso? ¿A alguien le ha costado mucho hacer las cosas que Dios le ha encomendado hacer? Sobre todo aquí en la congregación. ¿Alguien ha tenido que esforzarse demasiado por cumplir con lo que tenía que cumplir? De manera que te desgastas, se te ve que estás fregado, se te ve que no has dormido, se te ve que te está yendo mal, dice Pablo, aunque por fuera me voy desgastando por todo el esfuerzo y sacrificio que se hace por el bien de ustedes, por dentro nos vamos renovando día tras día. El vaso de barro y el tesoro que está dentro tienen 2 caminos separados. El vaso de barro se va acabando, pero por dentro se va renovando. Ahí está el asunto que todo cristiano debe experimentar. Versículo 17, pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Y aquí nos adentra a un tema en cuanto a lo que puedes ver, lo físico, y lo que no puedes ver, que es lo espiritual. Y así empieza el capítulo 5, leamos del 1 al 3. De hecho, sabemos que si esta tienda de campaña en que vivimos se deshace, tenemos de Dios un edificio, una casa eterna en el cielo, no construida por manos humanas. Pausa. Hace una comparación entre una casa de campaña y un edificio. A simple vista, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es mejor? ¿En dónde vives mejor? ¿Cuál tiene mayor calidad? ¿Cuál es más confiable? Entonces, aquí hay 2 posibles opciones. Pablo nos está hablando de que tenemos un edificio, una casa eterna en el cielo, ¿verdad? ¿Alguien recuerda el pasaje que Jesús dijo, voy pues a preparar lugar? Y algunos dicen, bueno, quizás Pablo está hablando de eso. Jesús fue a preparar lugar para nosotros. Allá donde nosotros no podíamos seguirlo, dijo a los discípulos, a donde yo voy, ustedes no me pueden seguir. Voy a preparar el lugar. Entonces dicen, bueno, aquí está, Dios me va a dar una casa allá, ¿verdad? Pero
A mí me crea un problema esa identificación cuando sigues del versículo 2, dice, mientras tanto suspiramos anhelando ser revestidos de nuestra morada celestial. Entonces, eso que está, nuestra morada que está ahí en el cielo, vamos a ser revestidos de ella. Y quisiera que viéramos lo que el original es cuando nos dice revestidos. La palabra revestidos es ependuomai, que se traduce como vestirte, tener algo que te cubre. Entonces, pudiese ser esa casa eterna en el cielo, el lugar que Jesús fue a preparar, y luego me lo voy a poner. Dices, no, ya no cuadra, ¿verdad? Si va a hacerme un edificio y va a preparar el lugar donde voy a morar, ¿cómo me lo voy a poner encima como vestido? No se puede. Pero este asunto nos revela que Pablo entiende que no somos solamente carne, ¿verdad? Sino que lo que somos no está determinado por lo que ves. Si la morada celestial, tenemos otra que el contexto nos va a aclarar, es el cuerpo nuevo que vamos a recibir. Ni el cuerpo nuevo ni el viejo definen quién eres tú, porque es algo que te pones encima, ¿verdad? Así que por eso la Escritura habla sobre el alma o el espíritu, y hay dualistas o no trinitarios, porque ese es otro tema, no me acuerdo cuál es el tema de los que tres. ¿Eres alma, cuerpo y espíritu? ¿O eres cuerpo y alma? Y le preguntas, ¿y el espíritu? Es lo mismo que el alma. Hay personas que dicen que somos dos, lo espiritual y lo físico, y hay quienes se aseguran tres, cuerpo, alma y espíritu. Y tenemos un problema que cuando te mueres, ¿qué va a pasar con tu alma? La Biblia dice que el espíritu va con Dios, ¿verdad? Regresa. Entonces los que piensan que nada más eres carne y espíritu, que es lo mismo que alma, dices, pues me voy con él, porque la Biblia lo dice. Pero el que piensa que son tres, el espíritu, el aliento de vida, ruaj, que dice la palabra hebrea ruaj, soplo, es lo que te mantiene vivo. Y cuando te mueres, ese aliento de vida regresa a Dios, pero tú eres un alma, que es lo que vio en Apocalipsis, ¿verdad? Las almas. Entonces, ya es un tema terciario si somos dos o tres. El asunto es que eres más de lo que se ve. Así que no eres un cerebro que convive con el mundo. Eres un ser que utiliza el cerebro para convivir con el mundo. Y es una enorme diferencia, ¿verdad? Una cosa es que yo sé este cerebro, que son reacciones químicas, y que cuando hablo del amor, pues es esas reacciones químicas en mi cerebro que me hacen sentir algo. Pero bíblicamente dice, no, tú no eres lo que pasa en tu cerebro. Tú eres algo que usa el cerebro para manifestar lo que siente. Así que el amor no serían reacciones químicas, ¿verdad? Es algo que trasciende. Entonces, cuando hablamos de revestirse, es mi opinión, y quiero demostrarlo con escritura, sobre todo al aplicar la palabra revestidos, que habla del cuerpo glorificado. Tenemos una tienda de campaña y hace una comparación, recibiremos un edificio, no literalmente, algo que es mucho mejor que una casa de campaña, que está en el cielo. Y aquí tendríamos que preguntar, bueno, ¿dónde está el cielo? ¿Físicamente está en un lugar? No puedes decir que físicamente está en un lugar porque el cielo no es físico, ¿verdad? Entonces, cuando habla de que nuestra morada es celestial, no necesariamente está diciendo que está en un lugar específico allá guardada, sino que es espiritual. Entonces, tenemos ahorita un cuerpo carnal, recibiremos uno espiritual que es mucho mejor y nos revestiremos, es como algo que te pones. Ahora las cosas van a ser distintas. Vamos a seguir leyendo. Versículo 4, realmente vivimos en esta tienda de campaña suspirando y agobiados, pues no deseamos ser desvestidos, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Es decir, ¿se acuerdan? Bueno, en todo el contexto hebreo y de la Escritura se habla sobre ver la desnudez de alguien, y era sumamente vergonzoso ver a alguien desnudo. De manera que Pablo nos está diciendo que va a llegar un momento en el que vas a ser desvestido o revestido. ¿Vas a ser avergonzado o vas a ser justificado? Y Pablo dice, gemimos, porque yo no quiero ser desvestido, yo no quiero ser avergonzado, yo quiero ser vestido. Por eso que es inmortal, para que lo mortal que tengo desaparezca.
y la vida eterna esté presente en mí, en ese nuevo cuerpo. Versículo 5 al 8. Es Dios quien nos ha hecho para este fin y nos ha dado su Espíritu como garantía de sus promesas. Y eso es muy interesante. Dios te hizo ¿para qué? Para este fin. ¿Cuál es ese fin? Que no sea desvestido, sino revestido. ¿Ok? Esto nos habla de la elección y predestinación que Pablo mismo nos enseñó antes de la fundación del mundo. Y aquí quisiera que entendieras que cuando Dios creó todas las cosas, pasó algo antes que hizo que Dios eligiera y luego crea, o primero Dios creó y luego eligió. Y hay muchas diferencias en las dos formas de pensar, ¿verdad? Porque si Dios primero crea y luego decide, tuvo que haber usado la creación para tomar una decisión. Si primero Dios decide y luego crea, la creación no tiene nada que ver con la decisión que Dios tomó, ¿verdad? Y aquí se divide en dos grandes ramas del cristianismo, monergismo y sinergismo. ¿Se acuerdan que lo analizamos? Nosotros nos identificamos con el monergismo. La decisión de Dios fue antes de todo. Es algo que Él quiso hacer. Los sinergistas dicen que trabajan en equipo con Dios y que Dios vio todo lo que tú ibas a hacer. Entonces, después de que creó, vio y dijo, entonces escojo a Hernán porque Hernán me va a escoger a mí. Pero cuando la Escritura dice que nos eligió antes de la fundación del mundo, creo que es muy simple, se echa por tierra la idea de que te tuvo en cuenta para tomar su decisión, porque todavía no existías. No habías hecho nada, ni bueno ni malo. Entonces esto dice, Dios nos hizo para este fin. Esto habla de que Dios te hizo sabiendo dónde ibas a terminar. ¿Me explico? Sabiendo que ibas a ser revestido por lo inmortal. Y esto trae una consecuencia que no le agrada a la gente. Hay otros que fueron hechos ¿para qué? Pues no para este fin. Y el caso más claro es Judas. Entonces esto ya lleva a una lucha emocional más que intelectual. Y esto hay que entenderlo. Bíblicamente, es decir, si yo quiero analizar lo que la Escritura enseña, es muy clara. La elección es antes, ¿verdad? Y si muchos son llamados y pocos fueron escogidos, ¿de qué me habla eso? De que hay una elección que Dios hizo, ¿verdad? Escogió. Así que intelectualmente puedes encontrar en la Escritura suficiente evidencia de la elección. Sentimentalmente es otra cosa, ¿verdad? Sentimentalmente no nos agrada, no nos parece justo, ¿verdad? Pero esa es otra cosa, esa es una lucha tuya. Cuando alguien no acepta una doctrina bíblica, tenemos que entender si lo hace intelectualmente o emocionalmente. Cuando alguien dice, no, es que no encuentro evidencia bíblica, es un problema intelectual. Déjame, te doy pasajes que apoyan mi postura, ¿verdad? Cuando él dice, no, es que no puede ser, ese no es un problema intelectual, es un problema emocional, no les gusta. Y eso ya es cosa tuya, y no hay nada que pueda hacer. Puede ser que te guste la idea de que Dios eligió unas personas si tú eres elegido, ¿verdad? Y si no, no te va a gustar. Pero hay algunos que dicen, sí, estoy elegido y como quiera no me gusta y lo rechazo, porque es injusto para los demás. Pero bueno, lo analizaremos en otra ocasión, aunque ya lo analizamos en la carta a los Romanos. El punto aquí es que Dios nos ha hecho para este fin. Y ahí hay un punto muy importante. Cuando te hizo, ya sabía dónde ibas, ¿verdad? No te hizo y luego lo decidió. Ok, dice, por eso mantenemos siempre la confianza, aunque sabemos que mientras vivamos en este cuerpo estaremos alejados del Señor. Ahí está. En este cuerpo estoy alejado de Dios. ¿En qué sentido? Si Dios está en todas partes. ¿Cómo sabemos que estamos alejados de Dios si Dios está en todas partes? Estamos alejados de Él porque no hacemos las cosas que Él quiere. No nos parecemos a lo que debiéramos ser. Y luego, aún así, tenemos confianza. ¿Cómo puede ser que tengas confianza si sabes que no estás como deberías estar? ¿En qué radica esa confianza? En la elección. Ningún cristiano que piense que sostiene su salvación puede vivir con esta confianza, ¿verdad que no? Ningún cristiano que diga, yo me salvo porque me mantuve, guardé mi salvación con mis buenas obras, entonces nunca puedes tener confianza, porque dependes de ti.
Pero aquel que dice, no depende de mí, depende de Dios, estoy haciendo las cosas mal, pero espérate, eso no me justifica hacerlas mal. Porque dice, gemimos anhelando que seamos revestidos. Y esto te habla de la condición interna de alguien que realmente confía en Dios. Sí, yo sé que Dios eligió a algunos para salvación y yo me considero uno de ellos. Puedo confiar, y ahorita nos va a decir cuál es la confianza máxima, la garantía de lo que tenemos. Pero gimo, anhelo que esto me sea quitado. Desearía ya estar experimentando el nuevo cuerpo para hacer lo que quiero hacer. Porque dijo Pablo, lo que quiero hacer, lo bueno que quiero hacer, no lo hago. Y lo malo que no quiero hacer, termino haciéndolo. Y todos nos identificamos, ¿verdad? Así que ¿qué sería lo mejor que nos puede pasar? Que me quiten esta carne y que me den un cuerpo que está en armonía con lo que yo quiero hacer. Así que tengo confianza en Dios, pero no el libertinaje para hacer lo que quiero, porque internamente anhelo con todo mi corazón dejar de luchar conmigo mismo, ¿verdad? Si alguien no lucha consigo mismo, le tengo malas noticias. Estás perdido completamente. Tan perdido que disfrutas lo malo que estás haciendo. Pero aquel que camina de la mano de Dios, peca, sí, pero no lo disfruta. Quizás momentáneamente caes en el engaño, lo disfrutas y luego te sientes muy mal. Y ese malestar, conforme pasa el tiempo y vamos adquiriendo madurez, se vuelve como hacer dieta. ¿Qué se siente al empezar la dieta? Es esta obra del diablo, ¿verdad? Satanás tiene que estar en este asunto. Pero ¿qué pasa cuando ya llevas 5 kilos menos, 8 kilos menos? Y te empiezan a decir todos, oye, ¿qué diferencia? Hoy te invito a unas hamburguesas, ¿qué le vas a decir? No, hombre, pues me ha costado bastante. No voy a desperdiciar todo lo que he logrado por una mísera hamburguesa. Así pasa en la vida del cristiano. Al principio, no, pues es que no debo hacer esto. Ay, quiero hacerlo, lo hago y luego me siento bien mal. Perdóname, Señor. Otra vez me lo ofrecen, lo vuelvo a agarrar, me vuelvo a sentir bien mal. Y tiene que llegar el punto en que digas, no, basta. Tanto que me ha costado estar estudiando y avanzando en las cosas de Dios como para echarlo a perder con eso. ¿Me explico? Eso es madurez. Toma tiempo, pero tiene que estar presente, ¿verdad? Por eso el versículo 7, vivimos por fe, no por vista. Fe, pistis, vivimos porque estamos persuadidos, no por lo que veo, porque lo que veo que hago a veces es muy malo. Así que si me dejo llevar por lo que estoy haciendo, no voy a tener ninguna esperanza. Jamás podría pensar que me voy a salvar por las cosas que hago. Y no entiendo cómo algunos aseguran que se van a salvar y que cuidan su salvación si todos los días hacen cosas muy desagradables, ¿verdad? Y si todos los días haces algo muy desagradable, ¿dónde está tu esperanza? ¿Qué te hace pensar que un día vas a ser diferente y te vas a sostener hasta que Cristo venga? Es imposible. Por eso la confianza no puede radicar en que me esfuerzo por salvarme. Mi confianza es que a pesar de lo que veo, estoy persuadido en que me hizo para ese fin. ¿Me explico? Así que nos mantenemos confiados y preferiríamos ausentarnos de este cuerpo y vivir junto al Señor. ¿A quién no le gustaría? Como pasaron en modo de chiste, están prohibidos los tacos de doble tortilla y pasa una señora que dice, ya llévame, Señor, mejor ya llévame, Señor. Hay cristianos que se la pasan hablando, ya Cristo ven, ya, la maldad es mucha, ya llévame. De esto no está hablando aquí, ¿verdad? No está hablando de que ya, que Cristo venga y que los que se salvó bien y no ni modo, ya mándalos al infierno a todos. No se está hablando de que, no se refiere a que aunque ya queremos eso, se refiere a que quisiéramos eliminar la lucha interna. Sigo luchando por las cosas que Dios me ha encomendado hacer, por el bien de la iglesia, pero internamente me identifico, preferiría estar ausente de este cuerpo y ya vivir con Jesús. Dejar de estar luchando conmigo mismo por hacer lo que debo hacer. Entonces, puedo tener confianza a pesar de todos los problemas que tengo. Luego, no somos los únicos que gemimos. Romanos 8, 22 al 23. Sabemos que toda la creación todavía gime a una como si tuviera dolores de parto.
Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Gemimos interiormente mientras aguardamos nuestra adopción como hijos, es decir, la redención de nuestro cuerpo. Y ese es el mismo Pablo escribiendo a los Romanos, ¿verdad? Que está en perfecta armonía con lo que dice en la segunda carta de los Corintios. Pero fíjate, dice, sino también nosotros que tenemos las primicias del Espíritu. ¿A qué se refiere con las primicias? Lo primero ¿de qué? ¿Qué es lo que falta después? Ahorita nos va a dar la respuesta más adelante. Efesios 2:10, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Y nuevamente, Dios te hizo con el propósito de que estés con Él. No fue algo que decidió en medio, ¿verdad? Ok. 2 Corintios 1:20 al 24. Todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo. Así que por medio de Cristo respondemos amén para la gloria de Dios. Dios es el que nos mantiene firmes en Cristo, tanto a nosotros como a ustedes. Él nos ungió, nos selló como propiedad suya y puso su Espíritu en nuestro corazón como garantía de sus promesas. Por mi vida pongo a Dios por testigo de que es solo por consideración a ustedes, por lo que todavía no he ido a Corinto. No es que intentemos imponerles la fe, sino que deseamos contribuir a la alegría de ustedes, pues por la fe se mantienen firmes. Y aquí habla de que ¿quién te mantiene firme? ¿Tú o Dios? Dios me mantiene firme. Eso implica que cuando estás pecando, ¿cuál es tu esperanza en medio del pecado? ¿Alguien sabe de lo que hablo? ¿Alguien se ha sentido tan mal por las cosas que ha hecho que piensas que ya no hay esperanza para ti? Que dices, no puedo y no puedo. Por más que lo intento, no puedo con esto. Y te llega a pasar por la idea, quizás no soy un cristiano. Quizás no soy lo que yo pensé que era. ¿Te ha pasado? Espero que sí. A quien no le haya pasado, están graves problemas. ¿Cómo puedes pensar en ese momento qué haces para continuar en las cosas de Dios? Nuestros amigos que piensan que ellos se mantienen, no sé cómo le hacen. Yo por muchos años pensé y negué la predestinación. Y en esos momentos no hay esperanza, te lo digo por experiencia. No hay esperanza porque sabes que no puedes. Pero cuando entiendes la elección y la predestinación y luego ves que dice que como quiera podemos confiar, es la máxima esperanza que puedes tener, que a pesar de que eres así, tan cochino, tan sucio, envidioso, egoísta, avaro, aún así hay esperanza, porque no depende de ti, sino del tesoro que fue puesto en ti, que es la garantía, es lo que nos da fuerza para seguir. Gracias Dios, porque no depende de mí. Si dependiera de mí, estaría ya condenado al infierno, ¿verdad? Entonces, Dios es el que nos mantiene firmes en Cristo. ¿Qué va a pasar conmigo? Yo voy a hacer lo que me corresponde. Señor, me propongo de todo corazón no volver a hacer esto, pero no puedo hacerlo si no me cambias. Así que yo hago todo lo que esté de mi parte, pero no confío en que voy a poder hacerlo, sino que en su misericordia me va a dar la fortaleza. ¿Alguien ha ido a hacer ejercicio y después ya no? Levante su mano. No nada más en enero cuando todos tienen el firme propósito de ir al gimnasio, ¿verdad? Que los dueños del gimnasio ahí se deleitan porque todos los buenos propósitos de toda la gente dicen, aquí está de un año. No van ni 3 semanas, ¿verdad? Ok, vas y luego ya no fuiste. Que es lo que le pasa a la gran mayoría, ¿verdad? ¿Por qué dejaste de ir? ¿Qué desapareció en ti? ¿Qué es lo que ya no tienes? ¿Por qué tenías muchas ganas y luego ya no? ¿Qué cambió? ¿La motivación? ¿Sí? Año nuevo, ahora sí, me voy a proponer bajar los 30 kilos que traigo de más. Y no voy a rendirme hasta que los baje. Y empiezas con todas las ganas, ¿verdad? Hasta que te empieza a doler y doler y doler. Y no avanzas porque tarda. La grasa vieja se resiste, ¿verdad? No se deja, hay que reprenderla.
Ponerse crema orada, ya les había dicho la crema orada, ¿verdad? Esos cristianos que dicen, ¿quieres una crema poderosa? Acércala a la pantalla de televisor o a la bocina de las ondas radiales. Hacen una oración y ya está orada la crema, de manera que cuando te pase algo, agarras la crema orada y te la pones. Dices, bueno, qué vergüenza, ¿verdad? Pero, ¿qué va a hacer que regreses al gym? ¿Qué milagro, poder sobrenatural lo va a lograr? ¿Por qué regresarías para empezar? Ahora, no se compara el gimnasio con la vida cristiana. La vida cristiana es mucho más difícil. ¿Qué te hace seguir? Si al gimnasio ya no vas, ¿por qué sí a la iglesia? Porque dices, nah, ya no voy a ir, y aquí vienes. Hombre, hace bastante calor, y aquí estás. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay algo más fuerte que tú. Más fuerte que tú. Que aunque digas, nah, hombre, no, te callas y lo haces, y vienes gustoso, ¿verdad? Hay alguien más fuerte que tú, que está en ti, que por su misericordia, a veces que dices, nah, no quiero hacer nada, te dice, no, ¿cuál no vas a hacer nada? Vas a hacer esto porque no vas a estar en paz. Y terminas haciéndolo a pesar de que no querías. Y entonces dices, ya no vivo yo, vive Cristo en mí, porque yo no tenía ganas de venir, pero algo es más fuerte que yo y aquí estoy. Yo no tengo ganas de estudiar, pero termino haciéndolo porque alguien más fuerte que yo vive en mí. Y de ahí viene la humildad, ¿verdad? Cualquiera que dice que se sostiene y sostiene su salvación, carece de humildad, porque él piensa que él mismo se sostiene. Y cuando alguien cae en pecado, ¿cómo lo juzgas? Pues, hermano, levántate, échale ganas, como si fuera tan fácil, ¿verdad? ¿Qué le dices al que ya no puede más? ¿Cómo le dices que siga si arruinó todo lo que tenía? No queda de otra más que decir, Cristo es mi esperanza. No tengo el poder ni las ganas de hacerlo, pero mi esperanza radica en lo que dijo el salmista, endereza mis pasos, crea en mí un corazón limpio. ¿Me explico? Declara su incompetencia. Es Dios quien me va a enderezar, porque soy de Él. Así que nos lleva a una conclusión muy importante. Segunda de Corintios 5, 9 al 10. Dice, por eso nos empeñamos en agradarle, ya sea que vivamos en nuestro cuerpo que lo hayamos dejado, ahorita o después, me voy a empeñar en agradarle. Dice, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que le corresponda, según lo bueno o malo que haya hecho mientras vivió en el cuerpo. Este es un juicio en el que nadie se va a salvar. Tú y yo vamos a estar ahí. Y te van a decir, a ver, ¿qué hiciste mientras andabas en el cuerpo? ¿Qué le vas a decir? ¿Qué razones vas a dar? Decir, Señor, esta es la máxima. Vine a árbol plantado antes de que pusieran el aislante. Y ahí los ángeles van a decir, oh, pásale. No hay mayor gracia concedida que esa. ¿Qué le vas a decir? ¿Qué hiciste mientras estuviste en el cuerpo? Yo lo primero que preguntaría, sabiendo mi pasado, ¿a partir de cuándo? ¿Verdad? ¿O no te preocuparía eso? Digo, vienes al conocimiento de Dios, conoces lo que Dios demanda de ti y se te va a juzgar en base a lo que hiciste. ¿Te interesaría que hubiera un punto de partida o que te analicen toda la vida? ¿Qué pides? Yo pienso que se vuelve una pregunta crucial. ¿A partir de cuándo? ¿Verdad? Pero Pablo nos responde, pero todavía no. Primero nos lleva a otro punto. Ok, todos vamos a comparecer. Llegará el día en que se va a ver quién era Hernán, ¿verdad? Sin tapujos. Se va a ver quién eres tú. Y aunque no hay información bíblica, muchos piensan que es algo público, como un juicio, ¿verdad? Y en un juicio hay asistentes y van a ver cómo está el asunto. No hay forma de fundamentarlo bíblicamente, pero imagínate que sí, se va a ver quién es quién. Mira, era tan cristiano que se veía, o mira, tan mundano que estaba, no me imaginaba todas las cosas que hacía y nadie se daba cuenta. Eso nos lleva a entender que las apariencias no cuentan.
No puedes juzgar a una persona por cómo la ves, ¿verdad? Dice, versículo 11, por tanto, como sabemos lo que es temer al Señor, tratamos de persuadir a todos, aunque para Dios es evidente lo que somos, y espero que también lo sea para la conciencia de ustedes. O sea, Pablo está tratando de demostrar quién es, porque no se ve. Dice, Dios ya sabe cómo soy, ¿verdad? Pero ustedes no. Tratamos de mostrar lo que somos. Versículo 12. No buscamos el recomendarnos otra vez a ustedes, sino que les damos una oportunidad de sentirse orgullosos de nosotros para que tengan con qué responder a los que se dejan llevar por las apariencias y no por lo que hay dentro del corazón. Griego cardia, mente, hombre interior. Lo que yo soy por dentro no se ve. Lo bueno que quiero hacer, a veces no lo hago. ¿Y qué vas a pensar que soy? Lo que ves, no lo que quise hacer. Decimos, las intenciones no cuentan, y es cierto. Pero lo que yo deseo internamente tú no lo puedes ver. Y a veces somos muy malos para hablar. Le queremos decir a alguien que estamos arrepentidos y terminamos diciéndole que es su culpa, ¿verdad? ¿Cómo que es mi culpa? Pues vienes a pedirme disculpas y me haces el culpable. Y tú te quedas, oye, pues sí, ¿verdad? Yo le quería decir que estaba arrepentido y terminé diciéndole otra cosa. Terminé peleándome cuando mi intención era arreglarme. ¿Y con qué ideas se van? Pues mira, este viene a pedir disculpas y se vuelve a pelear. ¿Qué clase de persona es esa? No, es que no ves lo que realmente me movió. Que sea tonto a la hora de hablar es otra cosa. Pero quien soy por dentro no lo puedes ver. Dios lo sabe, pero tú no. Dice entonces, cuando hacemos el esfuerzo por mostrar quién somos, lo hacemos para que tengan de qué jactarse o cómo responder a los que critican. ¿Ya viste a fulano? No, hombre, la otra vez hizo esto y lo otro. Espérate, tú no sabes lo que realmente quiso hacer. ¿Me explico? Y eso es bien importante que lo entendamos los cristianos. Imagínate que decimos, oye, hay una reunión, sin falta tienes que venir, y alguien no vino. Bonito cristiano es ese. ¿Ah? ¿Qué clase de cristiano falta cuando se le dijo que no podía faltar? Y luego te enteras que tuvo un accidente. ¿Quién queda mal? ¿Quién es ese bonito cristiano que no debería andar haciendo algo? No el que tuvo el accidente. Tú, porque no entiendes que lo que pasa dentro de nosotros es distinto a lo que hacemos a veces, ¿verdad? Entonces nos tiene que llevar a reconocernos de una manera distinta. No puedo acusarte de algo hasta que tenga la certeza de que tú no te interesó, que a ti no te interesó, no quisiste hacerlo voluntariamente. Porque si aparte el Espíritu Santo está en mí, puede ser que haya fallado, que la haya regado, pero el Espíritu Santo en mí me va a corregir. Así que no puedo simplemente basarme en las cosas que haces. Tengo que pensar y entender qué había dentro de ti cuando lo hiciste. ¿Cuál fue tu intención? Porque siendo honestos, también me pasa. Y soy igual que tú. Y tengo las mismas luchas que tú. Y sería un hipócrita si me pongo a juzgarte simplemente por lo que vi, sin considerar lo que intentaste hacer. Así que eso nos debería llevar a tenernos paciencia unos a otros, ¿no? Si alguien dice, oye, vengo a pedirte disculpas y termina peleado contigo, bueno, a ver, ¿realmente a qué venías, verdad? Hagamos tu falta de habilidad a la hora de hablar y usar las palabras correctas, dejémoslos a un lado. ¿Qué es lo que te motivó a venir? Por eso te pregunté, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Por qué vienes a pesar del calor? ¿Qué es lo que te está moviendo? Que quizás a simple vista no se ve, pero a veces es tan fuerte que es más fuerte que nosotros. Y eso que somos bien necios, ¿verdad? Somos gente terca, duros de servir, le decía Dios a los israelitas. Y aquí estás. Entonces, yo espero que no sea por la comodidad de las instalaciones que estás viniendo, ¿verdad? Más bien dicho, me confirma que no es por eso. Entonces, versículo 14 y 16, el amor de Cristo nos obliga, porque estamos convencidos de que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron. Y Él murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí, sino para Él que murió por ellos y fue resucitado. Entonces, ¿qué es lo que te obliga a venir? El amor de Cristo. El hecho de que tanto lo amas o el amor de Él a ti, que es muy diferente, ¿verdad? Yo puedo decir, yo vine aquí porque amo mucho a Dios. O sea, es mentiroso.
no seas mentiroso. Porque si fuera tanto amor a Dios, nunca dejarías de hacerlo, ¿verdad? Yo le sirvo a Dios porque lo amo. Mentira. ¿Y por qué pecaste? ¿Por qué quedaste mal? ¿Porque lo amabas? No, más bien es al revés. Estoy aquí porque el amor de Cristo me obligó. Es muy distinto, ¿verdad? Completamente diferente. Entonces, yo quiero ser bien honesto con ustedes. ¿Ustedes creen que un sábado en la tarde o en la madrugada yo digo, me voy a desvelar bien chido para preparar el tema? Pudiendo hacer cualquier otra cosa. Mis hijos están jugando el Play. A mí me gusta mucho jugar el Play. ¿Vas a jugar, papá? Tengo una lucha interna fuerte. ¿Cuál están jugando? Híjole, luego ese. Así que yo tengo que admitir, estoy aquí porque el amor de Cristo me obliga. ¿Tú crees que me encanta andar metido en todo el despapay de la iglesia, pudiendo hacer otra cosa? El amor de Cristo me obliga. Y no me avergüenzo, porque sé que también te obliga a ti, ¿verdad? Yo te digo, yo estoy aquí, hermano, porque los amo. Mentiroso, hipócrita, ¿verdad? ¿Cómo me vas a amar si ni me conoces? A ver, si me amas, ¿por qué no me hablaste? Y quedas en descrédito bien fácil, ¿verdad? ¿Verdad? Así que no seamos hipócritas. Pablo dice, el amor de Cristo nos obliga. Y eso nos humilla a todos, ¿verdad? ¿Quién de aquí se va a sentir especial y diferente a los demás? Es imposible que te sientas así. Yo entiendo, Cristo murió por todos. No todo el mundo, ¿verdad? Porque hay muchos que no se salvan. Para aquellos por los que Él murió, ya no vivan para sí, sino que viven para Él. Así que ahí decimos, ¿sabes qué? Hay muchas cosas que claro, los hago de la mejor alegría, mejor motivación y lo mejor que puedan hacer de mí, pero no siempre, porque mi carne es opuesta a mi espíritu. Entonces, oye, Hernán, ¿cómo le hago para crecer en las cosas de Dios? ¿Cómo le haces? Ora por mí para que Dios me lleve a un mayor crecimiento. ¿Qué crees que le voy a pedir? Cámbialo, transfórmalo, oblígalo. Y Dios tiene formas muy convincentes de obligarnos, ¿verdad? Y no la fuerza. Tiene ese poder de convencimiento como con Jonás, ¿verdad? Ve a Nínive, ¿sí? ¿Cómo no? Se va, ¿verdad? ¿Le mandó la ballena? No es una ballena, ¿le mandó el gran pez para obligarlo? No. Jonás tan necio dijo, sí, esta tormenta es porque no le hice caso a Dios, échenme al mar, pues me muero, dijo. Así, fácil, pues me muero. ¿Y qué dijeron los marinos? 1, 2, y luego Jonás dice, capítulo 2, sentía que me hundía, las profundidades me cubrían. Entonces llega un gran pez y traga a Jonás, lo castigó, lo salvó, y adentro del pez dice, cumpliré mis promesas, Dios. Qué poder de persuasión, porque no lo castigó, lo salvó de sus propias decisiones, ¿verdad? El amor de Dios lo obligó, en ese sentido sí, porque ¿cómo voy a ser yo rebelde ante semejante muestra de misericordia? Entonces, ¿entiendes a qué me refiero con que el amor de Cristo te obliga? No es de que vienes hacia no, sino que después de todo lo que Él hace por ti, te salva de tus tontas decisiones, no te queda otra más que decir, heme aquí, envíame a mí. ¿Por qué? Porque lo que tú has hecho por mí, no lo puedo agradecer con nada. Y aquí estoy voluntariamente, obligado por el amor de Cristo. Versículo 16, así que ahora en adelante no consideremos a nadie según criterios meramente humanos, aunque antes conocimos a Cristo de esta manera, ya no lo conocemos así. Así que no me juzguen hasta saber qué onda conmigo, ¿verdad? Hasta saber cuál era mi intención. Terminamos la parte final, 2 Corintios 5, 17. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado lo nuevo. Pero espérate, ¿a qué horas me reconcilio con Dios? Ya estoy entendiendo cómo me va obligando, ¿verdad? Cómo yo anhelo por dentro que este cuerpo ya no lo tenga y que me den el nuevo. Entonces, si ya soy una nueva criatura y las cosas viejas pasaron,
tendríamos que entender a qué se refiere Pablo para entender la reconciliación. ¿De dónde sacó la idea Pablo de que somos cosas nuevas? Si todo lo que leemos en el Nuevo Testamento es explicarte lo del Viejo Testamento, ¿de dónde viene la idea de una nueva creación? Es una profecía. Vamos a Isaías 43, 18 al 21. Vamos a ver dos profecías de Isaías. Isaías 43, 18 al 21. Olviden las cosas de antaño, ya no lo vivan en el pasado, voy a hacer algo nuevo. Ya está sucediendo, ¿no se dan cuenta? Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en los lugares desolados. Me honran los animales salvajes, los chacales y los avestruces. Yo hago brotar agua en el desierto, ríos en lugares desolados, para dar a mi pueblo, para dar a beber a mi pueblo escogido, al pueblo que formé para mí mismo, para que proclame mi alabanza. Fíjate que no dice, para darle de beber a todos los que escogieron estar conmigo. No dice eso, ¿verdad? Para darle de beber a todos los que eligieron porque era la mejor opción y lo habían intentado todo y les quedaba nada más Cristo y por eso les voy a dar de beber. No, a todos mi pueblo escogido, al que formé para mí mismo. Es una decisión unilateral de Dios, ¿verdad? Pero habla de que está haciendo algo nuevo, que te olvides del pasado. Ahora, Isaías 65, 17 al 19, más directo. Presten atención que estoy por crear un cielo nuevo y una tierra nueva. No volverán a mencionarse las cosas pasadas, ni se traerán a la memoria. Alégrense más bien y regocíjense por siempre por lo que estoy a punto de crear. Estoy por crear una Jerusalén feliz, un pueblo lleno de alegría. Me regocijaré por Jerusalén y me alegraré en mi pueblo. No volverán a oírse en ella voces de llantos ni gritos de clamor. Aquí habla de Jerusalén, su pueblo escogido. Y se acuerdan que en Romanos vimos que también nosotros fuimos injertados en el olivo original. La iglesia está en la promesa también. Hay una nueva creación. Entonces, cuando tú eres nueva creación, ¿qué significa? Número uno, eres la primicia de lo que ha de venir. Eres las primeras manifestaciones de la creación nueva. Eres una nueva criatura. Es parte del cumplimiento de la profecía. Y si somos nuevas criaturas, vamos a estar en el cielo nuevo y la tierra nueva. ¿Me explico? Así que es un cumplimiento gradual. Aún no se manifiesta, pero llegará el día en que nos quitarán este cuerpo. Por dentro somos transformados, pero todavía no se ve por fuera. Entonces, eres una nueva criatura. En el día del tribunal de Cristo, ¿a partir de cuándo cuenta? Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Entonces, ¿qué día fuiste hecho una nueva criatura? En mi caso, 6 de octubre del 96. Así que cuando llegue el tribunal de Cristo, 5 de octubre del 96, no cuenta. ¿Verdad? Las cosas viejas pasaron. Ahora sí, Hernán, a partir del 6 de octubre, que no tengo tampoco cómo levantarme el cuello, se me va a juzgar para recompensa, porque soy una nueva criatura, parte de la nueva creación. En el juicio del gran trono bronco. En el juicio del gran trono blanco, ¿a partir de qué fecha va a contar? Bíblicamente hablando, desde que tienes uso de conciencia, uso de razón, ¿verdad? Entonces, ¿cuál te conviene más? El tribunal de Cristo es todos los que son salvos y se le va a dar recompensa por las cosas que hicieron. En el gran trono blanco es todo lo que hiciste y no se va a salvar ninguno, ¿verdad? Entonces, ¿por qué necesito reconciliarme con Dios? Ya eres una nueva creación por dentro, pero no se ve por fuera. Leamos Mateo 6, 9 al 14. Ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano, perdona nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Esta oración parte de que crees en la elección. No me expongas a tentación, ¿verdad?
Quien dice, no, yo me sostengo y guardo mi salvación, no le pediría no me dejes caer, porque eso es cosa tuya, ¿verdad? Según tu decisión, tú caes o no. Pero si sé que no depende de mí, le digo a Dios, no me dejes caer en tentación. Pero lo más importante es que tengo que pedir perdón por mis deudas. ¿Y a quién le enseñó eso? A los discípulos. ¿Y cuándo deben orar así? Siempre. ¿Por qué? Versículo 14, porque si perdonan a otros sus ofensas, también les perdonará a ustedes su Padre Celestial. Así que, ¿qué día de tu vida, a partir de que naciste de nuevo, dejaste de pecar? Ninguno. ¿Y le pides perdón a Dios? ¿O ya no porque eres nueva criatura? ¿Ah? Primero de Juan 1, 5 al 10, ese es el mensaje que hemos oído de Él y que les anunciamos. Dios es luz y en Él no hay ninguna oscuridad. Si afirmamos que tenemos comunión con Él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, lo hacemos pasar por mentiroso y su palabra no habita en nosotros. Así que cada cuando necesitas pedir pedir perdón por tu pecado, cada cuando te reconcilias con Dios. El ministerio de reconciliación es: reconcíliate hoy. ¿Qué tienes que hacer hoy? Decir, Dios, se la han bañado conmigo bien feo. Mira, fulana me hizo esto, el otro me hizo esto. Y encima, esto. ¿Cuándo me vas a hacer justicia, Señor? ¿Qué clase de oración es esa? ¿Se parece a la de Jesús? Es, Señor, te pido que me perdones todo lo que he hecho, porque yo ya perdoné a fulana, a mengana y a sutano. Yo sé que ellos son igual que yo y nos equivocamos ante ti. Y yo los perdono a ellos porque quiero que me perdones. Cada cuando te estás reconciliando, porque cada vez que pecas le dices a Dios, no me importa lo que tú eres, no me importa lo que has dicho y no me importa cuánto te amo, voy a hacer esto porque me gusta. ¿Sí o no? ¿O alguien le ha hecho de otra forma? ¿Quién ha pecado obligado? ¿Quién pecó aunque no le gustaba nada? ¿Quién dijo, guácala, pecado, pero tengo que hacerlo? Sabes que está mal, sabes que no debes hacerlo, sabes que amas a Dios y lo haces, ¿verdad? Y luego te tienes que presentar ante Dios a decir, Dios, tengo que cambiar. ¿Y cómo le muestras que entiendes? Lo mismo que yo te he hecho a ti, me lo hicieron. Me han maltratado injustamente. Ya me arreglé con ellos, no se los toma en cuenta. No me tomes en cuenta mi pecado. ¿Me explico? ¿Cuál es la reconciliación que el cristiano debe de hacer? Siempre. Acercarnos con Dios y decirle hoy te cambié. Hoy no quise hacer lo que tú me pediste porque me gustó más otra cosa. ¿Verdad? Esa es la verdad. En lugar de escogerte a ti, escogí lo que no te agrada. Y no me escondo y lo reconozco. Y quiero que me cambies. Endereza mis pasos. Transforma mi corazón. Y como prueba de que entiendo, yo ya perdoné a los que me ofendieron. ¿Verdad? Entonces Dios, que es justo, te perdonará. ¿Qué pasa si no haces eso? ¿Te vas a perder? No. Porque dice que ante el tribunal de Cristo se te juzgará según lo que hiciste en el cuerpo, pero no para destrucción. Vas a experimentar pérdida, ¿verdad? Porque cuando llegue la eternidad vas a decir, bueno, pero lo bailado nadie me lo quita. No creo que vayas a decir eso. Cuando tengas lo eterno enfrente y venga el día de la recompensa, vas a decir, qué bárbaro. ¿Por qué cambié esto por momentos placenteros? Por cosas que perecen,
por algo que no me llevo a ningún lado? ¿Cómo descuidé a mis hijos por darles una mejor casa y Dios va a pasar por fuego todo y se acabó la casa? ¿Por qué desperdicié todo porque quería ser gerente, CEO, como quieras llamarle, si nada de eso cuenta ya? Y Dios te diga, ¿qué hiciste con tu esposa? ¿Qué hiciste con tus hijos? Bueno, Señor, pero fui un presidente muy importante. Trapos de inmundicia. Cambias lo eterno por lo perecedero, por egoísta. Así que hay un balance, ¿verdad? Lo hacemos por el bien de la iglesia, pero también hay recompensa. Y no es en vano. Y cada que nos doblegamos a nosotros mismos, porque el amor de Cristo nos obliga, no es en vano. Hay una recompensa. Y ponemos la esperanza allá. No ven, yo quisiera que me conocieran por dentro y va a ser imposible. No me juzguen tan pronto. Y yo no los voy a juzgar tan pronto. Y les voy a tener mucha paciencia porque se la bañan conmigo. Pero si quiero que Dios me perdone, tengo que ser paciente. ¿Alguien te ha ofendido? Bueno, ¿cuántas veces has ofendido a Dios tú? Pongamos la balanza y digamos, mira, me cayó bien gordo lo que me hiciste, pero el amor de Cristo me obliga, porque sé que yo he hecho aún cosas peores. Así que quiero que quede en el pasado. Como que, así como yo espero que Dios trate mi pecado, así voy a tratar el tuyo. Renuncio a mi derecho de desquitarme, ¿verdad? Pero sé que si lo que me hicieron es injusto, hay un juez y él se encargará de poner a cada quien en su lugar, y en el peor de los casos hasta que lleguemos allá, ¿verdad? Pero cada uno será juzgado según sus obras. Entonces vamos a ponernos de pie y reconciliémonos con Dios. Yo sé que todavía no ha pasado mucho del día, pero te aseguro que ya llevas varios pecados, ¿verdad? Para empezar, el pecado de vanidad. ¿Cuánto tiempo pasaste en el espejo y dijiste, hermosa creación del Señor? Todos, desde que nos levantamos, a veces amaneces de buenas o de malas y empiezas a decir un montón de cosas que ofenden o no, lo que sea, y empiezas a llenar tu vida un solo día de muchísimas cosas mal hechas. Incluso el salmista decía, líbrame de los pecados que me son ocultos, porque hoy dije y hice muchas cosas, ofendí o lo que haya sido y no me di cuenta hoy, hasta mañana, o hasta después, o en un mes, o en un año. Me digo, nunca le pedí perdón a Dios por eso. Por eso el salmista, que tenía mucha experiencia, también dijo, Señor, líbrame de los pecados que me son ocultos. Porque ¿cómo me arrepiento de esos? ¿Verdad? Y ahí está el principal problema. Si tú piensas que te salvas, ¿cómo le haces con todo lo que haces mal y ni sabes que está mal? Así que confiemos. Todos nos reconocemos incompetentes, ¿verdad? Todos nos reconocemos pecadores y ofensores ante Dios. Dios los hace y ellos se juntan. Aquí estamos todos, la escoria del mundo, dice la Biblia. ¿Estamos de acuerdo? Entonces entendámonos unos a otros. No juzguemos solamente las palabras, no solamente las acciones, sino qué motivó a la persona a hacer eso. Tengamos paciencia, pero con el objetivo de que cada día hagamos un cambio con Dios y digamos, hoy quiero parecerme más a ti. Que tu Espíritu Santo haga un cambio hoy, aunque sea muy mínimo, pero no quiero ser el mismo el día de hoy. Lo necesitamos, ¿no crees? Lo necesitamos urgentemente. Entonces vamos a orar. Señor, nos presentamos ante ti, que no hay forma de escondernos, reconociendo todos los errores que hemos cometido, aún conscientes de que hay otros que ni cuenta nos hemos dado. Sabemos que es muy fácil ofender con palabras, con lenguaje corporal, a veces ni siquiera hablando. Es muy fácil que ofendamos a otros. Es muy fácil negar el amor que te profesamos cuando elegimos hacer lo que nos gusta a pesar de que sabemos que es equivocado. Trátanos como a Jonás.
líbranos de nuestras propias malas decisiones. Concédenos ver tu misericordia cada día para que nosotros hagamos igual con nuestros hermanos. La misericordia que recibimos sea la misericordia que extendamos a los demás. Enséñanos a reconciliarnos contigo cada día, acercarnos y pedirte un cambio de trasfondo profundo, que no nos deje ser la misma persona que fuimos ayer, que tu amor nos obligue a hacer lo correcto, de la forma que quieras hacer, Señor. Te pedimos que siempre seas más fuerte que nosotros y no nos entregues a nuestros propios malos deseos. Si alguno de nosotros está batallando seriamente, haciendo cosas que sabe que son incorrectas y ha perdido la esperanza, enséñale para qué lo creaste. Que a pesar de su inmundicia, a pesar de nuestra inmundicia, podemos confiar en ti, en que de alguna forma u otra tú vas a ser bueno, misericordioso y transformarás nuestra forma de pensar, transformarás nuestra forma de vivir. Usa el medio que tú quieras, todo lo que tenemos es tuyo, quita lo que no debamos de tener para que podamos experimentar en carne propia, sentirnos obligados por tu amor. Sobre todo, Señor, que cada día podamos acudir humillados ante ti, reconociéndote como el Rey soberano, Señor del cielo y de la tierra, humillándonos ante ti para pedirte misericordia y perdón por todos los errores cometidos en el día. Que no podamos estar en paz sin que pase un día y no nos hayamos puesto a cuentas contigo. Sabemos que pecamos siempre, a cada rato. Por eso, haznos experimentar la urgencia por estar en paz contigo y reconciliarnos en todo momento. Permítenos ser pacientes unos con otros, no juzgarnos según las apariencias, sino confiar que si tú estás en nosotros, veremos un cambio profundo. A veces toma más tiempo unos que a otros, pero enséñanos a confiar y a esperar a que el Espíritu Santo se manifieste en nuestras vidas, que seamos conscientes de que somos vasijas de barro, pero que pongamos los ojos en lo que has puesto en la vasija, un tesoro invaluable que nos transforma cada día más y más a la semejanza de Cristo. Así que, Señor, queremos pedirte que nos perdones como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No negamos nuestro pecado, sino que lo confesamos, porque sabemos que podamos confiar en ti, en que tú eres bueno, misericordioso y que gracias a Jesús podemos encontrar gracia y perdón de pecados. A ti sea la gloria y la honra por siempre. Amén. Pueden sentarse. ¿Alguien tiene una pregunta? Levante su mano el que tenga una pregunta para que le lleven el micrófono. Buenas tardes. Me quedó una duda con respecto a la reconciliación en 5:17. Dice que la reconciliación es un cambio. Yo cambio o Dios me cambia, porque muchas veces dices tú, reconozco mi error, pero yo no puedo cambiar sola. Me da conciencia de que la sigo regando y por más que intentas no puedes. Entonces, el cambio lo hace Dios en ti. Sí, pero se te va a juzgar según lo que haces. Es decir, yo escuché un predicador que una vez dijo que él tenía problemas por la tentación de ver cosas en la tele que no debería de ver. Y que él se dio cuenta que las ve cuando no hay nadie. Y que estaba decidido a que ya no quería verlas. Sabe que Dios es el único que lo puede cambiar, pero él puede hacer lo que esté a su alcance para lograrlo. Y lo que hizo fue, póngale contraseña a todos esos canales, número 1. Número 2, escondan el control. Número 3, nunca me dejen ver la tele solo. ¿Eso hizo que cambiara? No. Dios es el que cambia, pero puso barreras en las cosas que Él sabe que haría. De manera que cuando llegue el día del juicio no se le va a decir qué bueno que cambiaste, porque eso proviene de Dios, pero qué bueno que hiciste lo que estaba a tu alcance por evitar hacer lo incorrecto. ¿Me explico? Dentro de la misma pregunta, ¿cómo exhorta o cómo le dices a los demás, cambia, arrepiéntete, cambia? ¿Cómo ¿Así como es? ¿Pero no pueden cambiar? Sí, porque
Si tú le dices a un cristiano, estás mal, como Jesús enseñó en Mateo 18, confrontas el pecado, es como es. ¿Cómo le dijo Natán a David? Le puso primero un ejemplo, ¿verdad? Y lo toma en tu cara. Tú eres. Esa es la verdad. No le va a gustar. También le voy a decir como que, no, ¿verdad? Pero la verdad se dice como es. Esto está mal. ¿Por qué? Va de nuevo. ¿Es intelectual el problema o es emocional? ¿No entiendes por qué? Te leo la escritura. Ya. Intelectualmente no debe haber problema, ¿verdad? Ya te di la evidencia. No, pero a mí no me parece. Eso es sentimental. Y esa es otra cosa. ¿No te gusta? Eso es otra cosa. Ahí tiene que entrar la humildad del creyente en decir, bueno, hay que examinar lo que está pasando, ¿verdad? Pero las cosas se dicen como son. Para los creyentes y para los inconversos. Los inconversos no estamos nosotros para juzgarlos. A ellos los juzgará Cristo. O sea, A ellos se les pasa la instrucción. Hay un rey sobre todo. Y se nos ha mandado que te arrepientas, que cambies. Porque ese rey va a regresar y va a llamarte a cuentas. Y los que sean de su reino van a estar con él. Los que no, van a ser echados a la oscuridad eterna. ¿Qué decides? Así de simple. Quien realmente se conoce a sí mismo y dice, estoy en el hoyo, necesito que alguien me saque, va a decir, ¿quién es ese rey? Bueno, según la Escritura, ese es el rey, el único rey bueno, justo, soberano, misericordioso. No hay ninguno como él. ¿Te humillas ante él o no? ¿Alguien tiene otra pregunta? ¿Quién es el único que se va a humillar ante Jesús? La Escritura dice, al que tenga el Espíritu. Vamos a rendir cuentas a partir del entendimiento. A partir de las cosas que hiciste, no del entendimiento. Por ejemplo, sí. Bueno, yo en la otra congregación que hacíamos todo pues mal, ¿verdad? Entonces, ¿se te va a juzgar por eso? Por eso. Por eso Pablo decía, yo soy el que menos merece ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia. Pero espérame, él sabe que está consciente de lo que pasó antes, ¿verdad? Y luego hubo un cambio, pero eso no se le olvida. Nosotros, que estamos en Cristo, naciste de nuevo, ¿verdad? Y luego fuiste bien negligente, enseñaste puras doctrinas de hombres. ¿No se te tomaron en cuenta? Ahí decimos, Señor, ten mucha misericordia de mí. Por eso yo les digo, cuando te diste cuenta que enseñaste algo mal, haz todo lo humanamente posible por ir y enmendar lo que hiciste, ¿verdad? Porque cuando llegues allá va a decir, a ver, Hernán, te dije que enseñaste mal esto y sabías que fulano, sutano y mengano los enseñaste mal, ¿qué hiciste? No, pues lo dejé a tu soberanía. ¿Qué hice? Fui y les dije. Quizás me juzgaron de loco, me dejaron de hablar, pero yo cumplí, hice lo que pude. Que ellos entiendan, eso es un don de Dios. Hice lo que estaba a mi alcance. Se me va a juzgar por eso. Oye, tu familia nunca se convirtió. Pues es que yo no soy quien convierte a las personas, pero yo hice todo lo que pude y no hostigándolos, dando el mejor ejemplo que pude para que vieran que es el cristianismo verdadero. Y en una oportunidad aproveché, siempre que se presentó el momento quise hablar del tema, no quisieron. No se me va a juzgar por qué no se convirtieron, sino qué hice al respecto. ¿Me explico? Ok, entonces cuando ha sido uno piedra de tropiezo, peor tantito, o sea, bueno. Pues hay mucho que enmendar. Sí. Y no hay que ocultarlo, ¿verdad? Por eso yo muchas veces he dicho, yo enseñé las cosas mal y públicamente me arrepiento. Es decir, Hernán, una vez enseñaste bien mal, ¿qué hiciste? Pues pedí perdón. ¿Qué más puedo hacer? Dice, no, Dios, pues ahí la despisté y la maquillé y nadie se dio cuenta. Voy a ser culpable. Por eso Pablo decía, tengo la conciencia tranquila. No que ya he logrado, ¿verdad? No que yo ya soy perfecto, pero he hecho todo lo que yo puedo para estar con mi conciencia tranquila delante de Dios. Porque, o sea, aunque nosotros obramos creyendo que era lo correcto, pues no entendíamos, o sea, realmente pero no buscabas entender tampoco, ¿verdad? No, sí, al ver la palabra y a veces al estar en desacuerdo con la persona que está dando la palabra, pero igual permanecías porque creías que sí, o sea. Ahí está, ¿verdad? Nadie te obligó. Es el punto. Oye, ¿sabes que está medio raro lo que está diciendo? Pero bueno,
¿Dónde está el error? Somos culpables. Esos falsos maestros, mira, ese falso maestro puede decir lo que quiera, pero tú le creíste. Así es. Tenías la Biblia en tu mano y dejaste de leerla por hacerle caso. Decías, no me cuadra, pero es el ungido del Señor. Ándele, por idólatra, ahí va. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Ahí en esa estábamos casi todos, ¿verdad? Bola de idólatras todos. Ah, pero... Bien, levántalo. Gracias. Mi pregunta es sobre el fin de Dios. Unos fueron creados para salvarse y otros para no salvarse, ¿verdad? Ajá. Entonces Dios creó a Adán para que cumpliera su fin, ¿no? Que era comer del fruto y sucediera todo lo demás, toda la historia del hombre. Mi pregunta es entonces, ¿por qué hace por qué permite que pase toda la historia? ¿Por qué no nada más salvó a los que iban a ser salvos y listo? Bueno, si tú tuvieres... Bueno, la Biblia habla sobre el amor, ¿no? Tenemos que amar a Dios. Y la Biblia dice que, pues, que debemos amar a Dios sobre todas las cosas. Para poder tener amor, ¿qué es lo que necesitas previo al amor? Imagínate que tú te gusta mucho una muchacha y quieres que te ame. Así que estás decidido a vivir con ella toda tu vida y la secuestras. Y la amarras. Y no quiere estar contigo y la matas de hambre hasta que ceda, porque la amas mucho. ¿Podría Dios obligarte y no darte opción? ¿Es la única opción que tienes y al mismo tiempo amarlo? Es imposible. Para que haya amor, tiene que haber libertad de elección. Si Dios quiere que la gente lo ame, los va a dejar tomar decisiones. La Biblia dice que vamos a ser probados, pero ninguna prueba te va a llevar a destrucción. Es un ambiente controlado. De manera que tú libremente tienes que decidir. Si Dios quiere a un grupo de personas al final que lo amen, no puede decirles, es la única, ¿verdad? Ya te puse aquí, no te pongo el árbol, quito todo y vas a estar conmigo siempre, ámame. Es imposible. Tan imposible como obligar a una muchacha que te ame. Entonces la verdadera muestra de amor consiste en, ¿sabes qué? Le puedes decir a la muchacha, yo te amo, y ella dice, pues yo no. ¿Qué hace alguien que realmente la ama y fue despreciado? Por amor, la deja ser feliz, ¿verdad? O sea, obviamente es simplemente para dar la oportunidad, ¿no? Decir, ¿sabes qué? No quiero obligarte a que me ames. Yo quiero que sea tu decisión que me ames. Obviamente él ya va a saber quiénes van a amarlo, pero quiere que sea algo de esa persona, o sea, algo que nazca de esa persona, ¿verdad? Si no tienes la posibilidad de elegir, no puedes hablar de amor. Y el amor de Dios ha sido extendido a todos los hombres, no nada más a los suyos. Obligados, exactamente. Y a todos ahí está Dios, ¿verdad? Y que la luz vino a los hombres y los hombres amaron más las tinieblas. Por eso existen las dos opciones. Si el mal no existiera, ¿cómo puedes decidir? ¿Me explico? Sí es. Bueno, gracias. ¿Alguien más? Pero el caso más claro es Satán, ¿no? Dios creó a Satán. ¿Y cuál es el destino de Satán? ¿Para qué lo creó? Bueno, pero tiene un fin, ¿no? Es útil a distintos medios. En tu proceso en el que Dios te abrió el entendimiento, ¿pasaste por algún problema emocional o siempre fue intelectual en tu caso? Pues mira, si todo lo decidiéramos intelectualmente, la vida sería mucho más fácil, ¿verdad? El problema es la emoción. Y es más, hay un video, un curso de Apocalipsis, creo que fue el primero que dimos que se grabó, donde yo defiendo que Dios no te pudo haber elegido. Y alguien dijo, oye, pero la elección, no puede ser que Dios te haya elegido, no se puede. Ya después cuando empiezas a analizar, intelectualmente sabes que estás mal. Y dices, caray, pues aquí dice claramente, ¿verdad? Pero no me gusta. Y ahí está el problema del ser humano, no me gusta. Si la gente dijera, hay un Dios, léele la escritura, ¿verdad? ¿Es inspirada por Dios? Claro, y hay muchas evidencias que podemos usar. ¿Por qué la gente sigue diciendo que no? Digo, no estamos creyendo en el cristianismo a ciegas. Hay evidencias hasta en la ciencia. El origen del universo apunta que hubo algo antes de que empezara todo. Algo que no tiene tiempo, ni espacio, ni materia, nada. De donde proviene todo. A eso le llamamos Dios. Intelectualmente hay evidencias a favor y la gente dice no. ¿Cómo puede haber tanta maldad en el mundo? Te das cuenta que el problema es emocional, ¿verdad? No intelectual. Y yo pienso que todos, cuando
Dios en su misericordia me hizo leer la Biblia porque yo ya era ateo, a pesar de ser cristiano, negué del cristianismo, era todo emocional. Después viene el proceso intelectual, cuando no puedes luchar más con lo que está claramente escrito. Y tienes dos opciones: sigues de necio o te humillas ante la Escritura. Y el amor de Cristo te obliga. Yo sé que es personal, pero ¿algún consejo que pudieras darnos a los que batallamos con lo emocional? Muérete. Eso es lo que la Escritura dice. Perdón, no muérete, escuché. muérete. Tienes que morir a ti. El viejo hombre tiene que morir. Y eso duele. Y te tienes que aguantar. Me tengo que morir, porque mientras yo esté vivo, Cristo no puede vivir en mí. Tienes que morir a tus deseos. Tienes que morir a tus sueños. Yo tenía un sueño que no se parece al que estoy viviendo. Mira, si yo supiera que me iba a dedicar a esto, no hubiera estudiado lo que estudié, ¿verdad? Hubiera estudiado otra cosa. Mis sueños y mis anhelos iban en un rumbo completamente diferente a lo que estoy haciendo. Pero reconozco que este es mucho mejor que el que yo tenía. Pero para poder estar aquí, tuve que renunciar a todo lo que yo quería. Tuve que morirme a todas esas cosas. Lo interesante es que Dios siempre hace lo mejor para nosotros. Y el morir a ti mismo te lleva a una enorme felicidad. Me dices, gracias Dios porque me mataste. Gracias porque hiciste puré mis sueños. Gracias que a pesar de que te lo pedí con lágrimas y todo, me ignoraste. Gracias, porque esto es mucho mejor. ¿Me explico? No hay otro camino. No hay un camino corto. Te tienes que morir. Si no te mueres, no pueden hacer la vida en ti. ¿Alguien tiene otra pregunta? Buenas tardes. Quiero ver si lo entendí un poquito bien, así lo de que Dios elige unos para bien y otros para mal. Sí. Cuando Judas nació, ya Dios lo hizo así, que venía para mal, o Judas tuvo la opción de cambiar y hacer el bien. Bueno, yo pienso que eso se puede resolver con los atributos de Dios. ¿Crees que Dios es omnisciente? Todo lo sabe. Ok. Cuando Dios decide querer a una persona, ¿ya sabe dónde va a parar? ¿O no? ¿Sí o no? Sí. 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 Entonces, cuando decide hacerla y ponerla en el mundo, ya sabía dónde iba. Cuando pone a Judas en el mundo, Dios sabía dónde iba y estaba profetizado. Y Jesús dijo, ay de aquel que entrega al Hijo del Hombre, mejor le hubiera sido no haber nacido. Sin embargo, nació porque Dios lo permitió. Judas estuvo cerca de Jesús, escuchó las mismas enseñanzas, ¿verdad? ¿Cuál fue la diferencia entre Judas y Pedro? Porque Judas cambió a Jesús por dinero y Pedro negó a Jesús para que no lo mataran, ¿verdad? En esencia es una traición. ¿Cuál fue la diferencia? Jesús le dijo a Pedro, he rogado para que tu fe no falle. Y Jesús le dijo a Judas, lo que has decidido hacer, ve y hazlo. ¿Cuál es la diferencia? Todos están condenados, todos. Y Dios en su misericordia ha dicho, a ti y a ti y a ti, te voy a cambiar. Vas a seguir decidiendo libremente, pero con una naturaleza distinta, para gloria de su nombre. ¿Me explico? Gracias. Pero Judas tuvo un propósito, ¿verdad? Todo lo que Dios ha hecho tiene un propósito. Y dice, Dios ha creado incluso al malo para un propósito. Y no se les negó la oportunidad como a Judas. Libremente se lo pidió. En eso consiste la misericordia. Que tú tampoco lo habías elegido, ¿verdad? Te hablaron de Dios y dijiste, no. ¿Y qué haces aquí? Eso es misericordia. ¿Alguien tiene otra pregunta? No. Ok. ¿Ah, sí? ¿Es el mismo el tema o no? Bueno, rápidamente para avanzar con lo que sigue. Tenemos una propuesta muy interesante en cuanto al campamento. Fuimos a ver el lugar. Si Adán y Eva fueron, todo lo que hizo Dios era bueno. Ellos ahí como se cuenta en la nueva naturaleza.
¿Ellos qué, perdón? ¿Cómo cuentas, cómo se entiende si ellos eran buenos, tenían la gloria de Dios, o sea, era, y después de decidir conocer lo malo, o sea, ahí no entiendo. ¿No eran buenos? Adán y Eva, si ellos eran buenos, no habrían pecado, ¿verdad? Eran neutros, tenían la capacidad de decidir lo bueno o lo malo, exactamente igual que Jesús. Jesús cuando vino a la tierra era bueno. Si era bueno, ¿por qué lo tentó Satanás si ya sabía que pues, por más que lo tentara no iba a pasar nada? Jesús es el segundo Adán, exactamente que el primero. Tienen una posición neutra, escoge lo bueno o lo malo. Adán escogió lo malo, Jesús vino, lo tentaron de la misma forma y escogió lo bueno. Así que no podemos decir que si Adán era bueno porque hizo lo malo, porque la Escritura en ningún momento dice que Adán era bueno. Si tenía que haber una relación libre de amor entre Adán y Eva y Dios, tenían que tener la capacidad de elegir. Pero cuando dice que todo lo que hizo Dios era bueno, Sí. entonces a Adán lo hizo Dios. ¿Y la serpiente? Sí, también. Entonces, acuérdate de la definición de bueno, benéfico. Sí. A grandes rasgos, y yo sé que se oye controversial, ¿es bueno que haya maldad en el mundo? Viendo un final, ¿verdad? Yo sé que no se va a sentir nada bueno al principio, pero viendo el final de las cosas, ¿fue útil que existiera el mal en el mundo? Sí. Dios usa el sufrimiento para prepararnos, fortalecernos, para darse a conocer. A pesar de que en ese momento es algo que se ve muy malo y nos perjudica, en manos de Dios es algo bueno. Y me han hecho ya la última, esta pregunta, ¿por qué si Dios vio que Adán y Eva escogieron lo malo, por qué no terminó en lugar de hasta el diluvio, por qué no terminó con ellos? O sea, Porque no estarías aquí, Sí, o sea, ¿verdad? Si Dios hubiese terminado antes, ni tú ni yo estaríamos aquí. Entonces, Dios tiene un principio y un final, y a todos los que eligió en su momento van a venir. Si recorta eso, no estaríamos aquí. Así que en lugar de decir, ¿por qué no lo recortaste? Gracias, Dios, porque no lo recortaste, ¿verdad? Dice, pues ven ya. No, porque hay otros que faltan, ¿verdad? Ven cuando tú quieras, cuando sea tiempo, cuando todos aquellos hayan entrado, toda la plenitud de los gentiles haya entrado. Y entonces ahora sí, ya los que quedan, ya es otro asunto, ¿verdad? gracias. Muy bien.